Prepárese para asombrarse con el fascinante mundo del antiguo Egipto, desde datos sorprendentes sobre gobernantes emblemáticos hasta inventos ingeniosos. He aquí 50 curiosidades de las civilizaciones más cautivadoras de la historia. Número 50. Cleopatra no era egipcia, sino de ascendencia griega macedonia. Cleopatra VII, la última soberana en activo del reino ptolemaico de Egipto, suele ser descrita como la reina egipcia por excelencia. Sin embargo, su ascendencia cuenta una historia diferente. Cleopatra nació en el año 69 a.C., hija de Ptolomeo XIV Auletes, descendiente de Ptolomeo Torsoter, uno de los generales macedonios de Alejandro Magno. La dinastía ptolemaica, que gobernó Egipto del 305 al 30 a.C., era de origen griego. Número 49. La Gran Pirámide de Giza fue la estructura más alta construida por el hombre durante más de 3.800 años. La Gran Pirámide de Giza, construida alrededor del año 2560 a.C., durante el reinado del faraón Khufu, fue la estructura más alta construida por el hombre en el mundo durante unos asombrosos 3.800 años. Este colosal monumento, que originalmente medía 1.809 metros de altura, era la pieza central del complejo piramidal de Giza. La precisión y la ingeniería necesarias para construir una estructura tan enorme con herramientas y técnicas antiguas son un testimonio del ingenio y la dedicación de los antiguos egipcios. Número 48. Aunque el aliento fresco se asocia a menudo con los caramelos de menta y los chicles de hoy en día, los antiguos egipcios fueron los primeros en crear dulces para refrescar el aliento que datan del año 1000 a.C. Estas antiguas pastillas de menta se elaboraban con una combinación de incienso, mirra y canela. Se hervían con miel. La mezcla se moldeaba en pequeñas bolitas y se secaba al sol. Estas golosinas no solo refrescaban el aliento, sino que también tenían propiedades medicinales y se utilizaban para aliviar el dolor de garganta y otras dolencias. Número 47. Los padres del rey Tutankamón eran hermanos. El famoso rey Tutankamón, que gobernó Egipto de 1332 a 1323 a.C., era fruto de una unión incestuosa. Sus padres, Akenatón y una hermana sin nombre, eran hermanos. Esta práctica del incesto real no era infrecuente entre los faraones egipcios, que creían que mantener un linaje real puro era esencial para su derecho divino a gobernar. Sin embargo, esta práctica solía provocar trastornos genéticos y problemas de salud. Número 46. Antiguos egipcios creían que la tierra era plana y redonda con Egipto en su centro. Los antiguos egipcios tenían una visión cosmológica única del mundo. Creían que la tierra era un disco plano y circular rodeado por el océano, con Egipto situado en su centro. Este concepto estaba estrechamente ligado a sus creencias religiosas, que situaban el Valle del Nilo como punto central de la creación y dominio de los dioses. El cielo se veía como un dosel sólido sobre la tierra, sostenido por 4 pilares en los puntos cardinales. Número 45. Los antiguos egipcios consideraban que el río Nilo era la fuente de la vida, e incluso lo personificaban como un dios llamado Hapi. El río Nilo era la sangre vital del antiguo Egipto, y su papel crucial en el mantenimiento de la civilización estaba profundamente arraigado en sus creencias religiosas. Los egipcios personificaban al Nilo como Hapi, el dios de las inundaciones anuales. Hapi era representado como un hombre de grandes pechos y vientre prominente, símbolo de fertilidad y abundancia. Los egipcios dependían de la crecida anual del Nilo para depositar ricos limos en las orillas, lo que les permitía cultivar y mantener a su población. El río también proporcionaba una red de transporte vital, facilitando el comercio y la comunicación en todo el reino. Número 44. Los antiguos egipcios utilizaban pan mohoso para combatir las infecciones. Los antiguos egipcios estaban muy avanzados en su conocimiento de la medicina y la curación. Uno de sus remedios más fascinantes consistía en utilizar pan mohoso para tratar infecciones. Observaron que aplicar pan mohoso a las heridas podía ayudar a prevenir la propagación de la infección y promover la curación. Esta práctica se recoge en el papiro de Ebers, uno de los textos médicos más antiguos que se conocen. La ciencia moderna ha confirmado desde entonces que ciertos mohos, en particular los del género Penicillium, producen compuestos antibióticos que pueden combatir eficazmente las infecciones bacterianas. Número 43.
Las pirámides no fueron construidas por esclavos, sino por trabajadores a sueldo que estaban bien alimentados y alojados. Contrariamente a la creencia popular, las emblemáticas pirámides de Egipto no fueron construidas por esclavos, sino por obreros cualificados a los que se pagaba por su trabajo. Las excavaciones arqueológicas y los registros históricos demuestran que estos trabajadores recibían un buen trato y una buena alimentación. Muchos de los obreros eran agricultores que trabajaban en las pirámides durante las inundaciones anuales del Nilo. Cuando el trabajo agrícola era imposible, se organizaban en cuadrillas y recibían un pago en forma de comida, ropa y otros artículos de primera necesidad. Número 42. Los antiguos egipcios fueron la primera civilización en tener un sistema de escritura completamente desarrollado llamado jeroglíficos. Los antiguos egipcios fueron los pioneros de la comunicación escrita, desarrollando el primer sistema de escritura completamente formado del mundo, conocido como jeroglíficos. Este sofisticado sistema, que surgió hacia el 3200 a.C., consistía en una combinación de símbolos fonéticos e ideográficos. Los jeroglíficos se utilizaban para registrar textos religiosos, acontecimientos históricos y documentos administrativos en papiro, piedra y otros materiales. La capacidad de registrar y transmitir información a través de la escritura fue un factor crucial en el desarrollo y la longevidad de la civilización egipcia. Número 41. Las mujeres del antiguo Egipto tenían muchos de los mismos derechos que los hombres, incluido el derecho a poseer bienes y a acudir a los tribunales. En marcado contraste con muchas otras sociedades antiguas, las mujeres del antiguo Egipto disfrutaban de un notable grado de igualdad social y jurídica. Tenían derecho a poseer y administrar propiedades, realizar transacciones comerciales y heredar de sus padres y maridos. También podían acudir a los tribunales, firmar contratos y actuar como testigos. Algunas mujeres incluso ocupaban puestos de poder, como el de Faraón, en el caso de Hatshepsut. Aunque los hombres y las mujeres tenían funciones sociales diferentes, la condición jurídica de la mujer en el antiguo Egipto era mucho más avanzada que en muchas otras civilizaciones de la época. Número 40. Los antiguos egipcios inventaron el arado tirado por bueyes y lo utilizaron para crear excedentes de alimentos. La agricultura era la base de la economía del antiguo Egipto, y la invención del arado tirado por bueyes revolucionó las prácticas agrícolas. Esta innovadora herramienta, que surgió durante el periodo del Reino Antiguo, entre el 2686 y el 2181 a.C., permitió a los agricultores cultivar mayores extensiones de tierra de forma más eficiente. El arado consistía en una hoja de madera unida a una viga que era tirada por bueyes. Esta tecnología permitió a los egipcios aprovechar el suelo fértil a lo largo del río Nilo, lo que se tradujo en mayores cosechas y excedentes de alimentos. Número 39. El vestido más antiguo del mundo se encontró en Egipto y tiene 5000 años de antigüedad. En 1913, los arqueólogos que excavaban una tumba en Tarkán, un antiguo cementerio egipcio, descubrieron el vestido más antiguo conocido del mundo. El vestido de Tarkán, como se conoce ahora, data de alrededor del año 3000 a.C., por lo que tiene aproximadamente 5000 años de antigüedad. La prenda, confeccionada en lino y con un diseño sencillo y ajustado, se conserva sorprendentemente bien. Presenta cuello de pico, mangas cortas y falda plisada, lo que indica un alto nivel de destreza en la producción textil y la confección. Número 38. Los antiguos egipcios creían que el corazón de una persona era la sede de las emociones, el pensamiento y la personalidad. En la antigua creencia egipcia, el corazón no solo era una organización vital, sino también el centro del ser de una persona. Creían que el corazón, conocido como Ib, era la fuente de la emoción, el pensamiento, la voluntad y la personalidad. Este concepto era crucial en el más allá egipcio, ya que el corazón se pesaba con la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia, en la ceremonia del pesaje del corazón. Si el corazón resultaba ser más ligero que la pluma, se consideraba que la persona era digna de entrar en la otra vida. Los egipcios también creían que el corazón registraba todas las acciones de una persona durante su vida, sirviendo como testamento de su carácter. Número 37. Los antiguos egipcios fueron los primeros en desarrollar un calendario de 365 días.
Los antiguos egipcios eran grandes astrónomos y fueron la primera civilización en crear un calendario solar de 365 días. Dividían el año en 12 meses de 30 días cada uno, con 5 días epigominales adicionales añadidos al final del año para completar el ciclo de 365 días. Este calendario se basaba en la crecida anual del río Nilo, que era crucial para la agricultura y marcaba el comienzo del nuevo año. Número 36. Los gatos eran considerados animales sagrados, y la pena por matar a uno era la muerte. En el antiguo Egipto, los gatos eran venerados como animales sagrados, estrechamente asociados a la diosa Bastet, que a menudo era representada como un gato o una mujer con cabeza de gato. Se creía que los gatos eran protectores del hogar y guardianes contra los malos espíritus. Matar a un gato, aunque fuera accidentalmente, se castigaba con la pena de muerte. Cuando un gato moría, sus dueños lo lloraban profundamente, y el gato era momificado y enterrado con gran ceremonia. Número 35. Los hombres y mujeres del antiguo Egipto llevaban maquillaje que se creía que tenía poderes curativos y protegía del sol. Tanto los hombres como las mujeres del antiguo Egipto usaban maquillaje no solo con fines estéticos, sino también por sus propiedades curativas y protectoras. El cosmético más común era el carbón, un polvo oscuro hecho de minerales molidos como la galena, la malaquita y el sulfuro de plomo. El carbón se aplicaba alrededor de los ojos con un palito, creando el icónico contorno almendrado que se ve en el arte egipcio. Se creía que esta práctica protegía los ojos del resplandor del sol y alejaba a los malos espíritus. Número 34. Los egipcios inventaron los primeros preservativos hacia el año 3000 a.C. Fabricados con fundas de lino, los antiguos egipcios no solo eran conocidos por sus increíbles proezas arquitectónicas y su avanzada civilización, sino también por sus innovaciones en anticoncepción. Alrededor del año 3000 a.C., inventaron los primeros preservativos conocidos, fabricados con vainas de lino. Los hombres los usaban para protegerse de las infecciones de transmisión sexual y evitar el embarazo. Las vainas de lino se empapaban en una solución espermicida, probablemente elaborada a partir de la planta de acacia, que tiene propiedades espermicidas naturales. Número 33. La cerveza era la bebida nacional del antiguo Egipto y se consumía a diario como alimento básico. La cerveza desempeñaba un papel central en la antigua sociedad egipcia, sirviendo tanto de alimento básico como de bebida popular. Los egipcios elaboraban cerveza a partir de pan de cebada fermentado y aromatizado con dátiles y hierbas. La consumían personas de todas las clases sociales, desde los faraones hasta los campesinos, y a menudo se utilizaba como forma de pago para los trabajadores. El bajo contenido de alcohol y el valor nutritivo de la cerveza la convertían en una opción segura y práctica en una época en la que escaseaba el agua potable. Número 32. La primera huelga laboral de la que se tiene constancia ocurrió en el antiguo Egipto, en el año 1152 a.C. La primera huelga laboral de la que se tiene constancia tuvo lugar en el antiguo Egipto durante el reinado del faraón Ramsés III en el año 1152 a.C. La huelga fue organizada por los artesanos de la ciudad. La huelga fue organizada por los artesanos y trabajadores de la necrópolis real de Deir el Medina, encargados de construir y decorar las tumbas de los faraones y nobles. Los trabajadores protestaron contra el trato injusto, la falta de pago y las raciones de comida insuficientes. Organizaron una sentada y se negaron a trabajar hasta que se resolvieran sus quejas. Número 31. Los antiguos egipcios adoraban a más de 1400 dioses y diosas diferentes. La antigua religión egipcia era un sistema politeísta complejo y diverso, con un vasto panteón de deidades. Los egipcios adoraban a más de 1400 dioses y diosas, cada uno con sus propias características, funciones y mitologías. Estas deidades se asociaban con diversos aspectos de la naturaleza, como el sol, la luna, la tierra y el cielo, así como con experiencias y emociones humanas como el amor, la sabiduría y la guerra. Algunas de las deidades más destacadas eran Ra, el dios del sol Osiris, el dios del inframundo Isis, la diosa de la magia y la maternidad, y Anubis, el dios de la momificación. Número 30. Personas se afeitaban las cejas para llorar la muerte de sus gatos. En el antiguo Egipto, los gatos no solo eran queridas mascotas, sino que también eran venerados como animales sagrados asociados a la diosa Bastet.
Cuando un gato moría, sus dueños pasaban por un periodo de intenso luto, lo que demostraba su profundo apego emocional a estos compañeros felinos. Como muestra de su dolor, los dueños de gatos se afeitaban las cejas, una práctica que se creía que mostraba respeto por el animal fallecido y simbolizaba el dolor del dueño. Número 29. Los policías egipcios utilizaban monos adiestrados para ayudarles en el trabajo. En el antiguo Egipto, las fuerzas del orden adoptaron un enfoque inusual en la lucha contra el crimen al emplear monos adiestrados para ayudar a los agentes de policía. Estos monos, normalmente babuinos o macacos, eran adiestrados para ayudar a detener a los delincuentes y realizar diversas tareas. Eran conocidos por su inteligencia, agilidad y capacidad para seguir órdenes. Los monos perseguían y retenían a los sospechosos hasta que llegaba la policía, y también se utilizaban para recuperar objetos de lugares de difícil acceso. Número 28. La prueba de embarazo más antigua del mundo se desarrolló en el antiguo Egipto. Se atribuye a los antiguos egipcios el desarrollo de la primera prueba de embarazo conocida en el mundo. La prueba, que se remonta aproximadamente al año 1350 a.C., consistía en hacer orinar a una mujer sobre semillas de trigo y cebada durante varios días. Si crecía la cebada, indicaba que la mujer estaba embarazada de un varón. Si crecía el trigo, indicaba que estaba embarazada de una niña. Aunque la precisión de este método es cuestionable para los estándares modernos, representa un primer intento de comprender y predecir el embarazo. Número 27. El primer zoo conocido se creó en Egipto hacia el año 3500 a.C. El concepto de zoo, un lugar donde se guardan y exhiben animales para el público, se remonta al antiguo Egipto. Alrededor del año 3500 a.C., los egipcios crearon el primer zoo conocido del mundo, situado en la antigua ciudad de Hieracómpolis. Este primer zoo no era solo una colección de animales con fines recreativos, sino que también servía de colección de criaturas sagradas y exóticas. Los egipcios mantenían varias especies, como elefantes, leones, babuinos e hipopótamos, muchos de los cuales eran traídos de tierras lejanas como regalos o botines de guerra. Número 26. Antiguos egipcios adoraban a los dioses en forma de animales como toros, cocodrilos y gatos. La antigua religión egipcia se caracterizaba por un complejo panteón de dioses y diosas, muchos de los cuales estaban asociados o representados como animales. Los egipcios creían que estos dioses animales poseían atributos divinos y desempeñaban papeles cruciales en el mundo natural y en el más allá. Por ejemplo, el dios Apis era representado como un toro, símbolo de fuerza y fertilidad. Sobek era un dios con cabeza de cocodrilo asociado con el Nilo y las proezas militares, y la diosa Bastet se representaba a menudo como un gato que encarnaba la protección de la fertilidad y la maternidad. Número 25. Los faraones egipcios solían tener sobrepeso debido a una dieta azucarada a base de alcohol, pan y miel. Muchos faraones egipcios tenían sobrepeso o eran obesos, un trastorno probablemente causado por su dieta rica y azucarada. Como gobernantes de una próspera civilización, los faraones tenían acceso a abundantes alimentos, como pan, miel y alcohol. El pan y la cerveza, alimentos básicos de la dieta egipcia, solían endulzarse con miel o dátiles. Además, el estilo de vida ocioso de los faraones y su falta de actividad física pueden haber contribuido a su aumento de peso. Esto es evidente en las representaciones de algunos faraones, como Amenhotep III y Ramsés III, que aparecen con grandes barrigas y papada en sus estatuas y relieves. Número 24. Los antiguos egipcios tenían dentistas y trataban las caries y las enfermedades de las encías. Los antiguos egipcios fueron una de las primeras civilizaciones en desarrollar una forma de odontología. Contaban con especialistas dentales que trataban diversos problemas de salud bucodental, como las caries y las enfermedades de las encías. Estos primeros dentistas utilizaban una serie de herramientas como taladros dentales, ganchos y alicates para eliminar el tejido cariado y reparar los dientes dañados. También desarrollaron una forma de empaste dental hecho con una mezcla de cebada molida, miel y ocre amarillo. Número 23. En contra de la creencia popular, los esqueletos excavados muestran un mal estado de salud dental. A pesar de la existencia de una odontología temprana en el antiguo Egipto,
Las pruebas arqueológicas sugieren que muchos egipcios padecían una mala salud dental. El examen de esqueletos excavados ha revelado una alta prevalencia de caries, abscesos y pérdida de dientes entre la población. Esto puede atribuirse a varios factores, como una dieta rica en partículas abrasivas de piedra, pan molido y alimentos azucarados como la miel y los dátiles. Número 22. Las pelucas eran populares y se consideraban un símbolo de estatus social en el antiguo Egipto. Las pelucas no solo eran una declaración de moda, sino también un símbolo de estatus social y riqueza. Tanto hombres como mujeres llevaban pelucas de cabello humano, oveja, lana o fibras vegetales. Las más caras y prestigiosas eran las de cabello humano y solían adornarse con oro, cuentas y otros adornos. El estilo y el tamaño de la peluca eran indicativos de la posición social de la persona, y las pelucas más elaboradas y voluminosas las llevaban las clases altas. Número 21. Los egipcios se ponían ratones muertos en los dientes como remedio contra el dolor de muelas. Una de las prácticas dentales más inusuales del antiguo Egipto consistía en utilizar ratones muertos para tratar el dolor de muelas. Según el papiro de Ebers, un texto médico de alrededor del año 1550 a.C., se aplicaba un ratón muerto al diente dolorido como remedio. El razonamiento exacto de esta práctica no está claro, pero es posible que se creyera que el cuerpo del ratón absorbería el dolor o que su presencia ahuyentaría a los espíritus malignos causantes del dolor de muelas. Número 20. Tumbas egipcias incluían maquillaje y artículos de tocador como ajuar funerario para su uso en el más allá. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte y preparaban con esmero su viaje al otro mundo. Uno de los aspectos de esta preparación consistía en incluir diversos objetos funerarios en sus tumbas, como cosméticos y artículos de tocador. Con ellos se pretendía que el difunto mantuviera su aspecto e higiene en el más allá, igual que en vida. Entre los objetos funerarios más comunes se encontraban el delineador de ojos kohl, la sombra de ojos de malaquita verde, los aceites perfumados y los peines. Número 19. Los antiguos egipcios jugaban a los bolos utilizando bolas de grano, cáscaras recubiertas de cuero. Los bolos, un popular pasatiempo moderno, tienen sus raíces en el antiguo Egipto. Los egipcios disfrutaban con un juego similar a los bolos, que consistía en lanzar una bola a una diana. Estas bolas se fabricaban con cáscaras de granos como el trigo o la cebada, bien apretadas y recubiertas de cuero. Se jugaba en una pista, como en los bolos modernos, y el objetivo era derribar el mayor número posible de dianas. Esta forma primitiva de jugar a los bolos gustaba a gente de todas las clases sociales y se jugaba a menudo en festivales y otros actos de celebración. Número 18. Creían que el dios Tot inventó la escritura. En la antigua mitología egipcia, se atribuía al dios Tot la invención de la escritura. Tot, a menudo representado como un hombre con cabeza de ibis o babuino, estaba asociado con la sabiduría, el conocimiento y la luna. Como escriba de los dioses, se le atribuía la creación de los jeroglíficos y la transmisión del conocimiento de la escritura a los humanos. Los egipcios tenían en gran estima a Tot y consideraban la escritura una herramienta sagrada y poderosa. La invención de la escritura se consideraba un don divino que permitía preservar el conocimiento, registrar la historia y comunicarse con los dioses. Número 17. Los trabajadores egipcios. Ellos organizaron los primeros sindicatos conocidos. El concepto de sindicatos organizados se remonta al antiguo Egipto durante el reinado de Ramsés III en el siglo XII a.C. Los trabajadores de la necrópolis real de Deir el Medina formaron lo que se considera el primer sindicato conocido. Estos trabajadores, encargados de construir y decorar las tumbas de los faraones y nobles, se unieron para negociar mejores condiciones de trabajo y una remuneración justa. Organizaban huelgas cuando no se satisfacían sus demandas, como demuestran los paros documentados durante el año 29 del reinado de Ramsés III. Número 16. Tanto hombres como mujeres llevaban abundantes joyas. En el antiguo Egipto, las joyas no solo eran un símbolo de riqueza y estatus, sino que también se creía que tenían propiedades mágicas y protectoras. Tanto hombres como mujeres, independientemente de su clase social, se adornaban con diversas piezas de joyería, como collares, brazaletes, anillos, pendientes y amuletos.
Estos adornos se fabricaban con diversos materiales como oro, plata, cobre y piedras preciosas como lapislázuli y turquesa. Número 15. La Gran Esfinge de Giza es un retrato del faraón Khafre. Se cree que la Gran Esfinge de Giza, uno de los monumentos más emblemáticos y enigmáticos del antiguo Egipto, es un retrato del faraón Khafre, que gobernó durante la Cuarta Dinastía. Véase 2558-2532 a.C. La Esfinge, una enorme estatua de piedra caliza con cabeza de humano y cuerpo de león, está situada cerca del complejo piramidal de Khafre en Giza. Se cree que los rasgos faciales de la Esfinge se asemejan a los de Khafre representado en otras estatuas y relieves del faraón. Número 14. El alfabeto egipcio contenía más de 700 jeroglíficos. El antiguo sistema de escritura egipcio, conocido como jeroglíficos, era una escritura compleja y sofisticada que constaba de más de 700 caracteres distintos. Estos jeroglíficos eran una combinación de signos fonéticos que representaban sonidos e ideogramas que representaban objetos o ideas. La escritura jeroglífica se utilizaba para diversos fines, como textos religiosos, registros históricos y comunicación cotidiana. Los escribas, miembros altamente cualificados y respetados de la sociedad egipcia, eran los encargados de crear e interpretar estos textos jeroglíficos. Número 13. El primer libro escrito sobre matemáticas procedía de Egipto. El papiro matemático Rind, que data de alrededor del año 1650 a.C., se considera el libro de matemáticas más antiguo que se conoce, y debe su nombre al anticuario escocés Alexander Henry Rind, que adquirió el papiro en 1858. Este documento permite conocer los conocimientos y prácticas matemáticas de los antiguos egipcios. El papiro contiene 84 problemas y sus soluciones, que abarcan temas como el álgebra, la geometría y la aritmética. Número 12. Tenían juegos de mesa y bailaban al son de la música en los festivales. Los antiguos egipcios disfrutaban de diversas actividades de ocio, como los juegos de mesa y la música. Uno de los juegos de mesa más populares era el Senet, al que jugaban dos jugadores en una cuadrícula de 30 casillas. El objetivo del juego era sacar las piezas del tablero antes que el adversario, utilizando palos arrojadizos para determinar el número de movimientos. Otros juegos populares eran el Mayhem, que se jugaba en un tablero circular, y el Aseb, un juego de azar con nudillos. Número 11. Egipto estableció el primer sistema postal del mundo hacia el año 2400 a.C. Los antiguos egipcios fueron pioneros en la comunicación a larga distancia, estableciendo el primer sistema postal conocido del mundo alrededor del año 2400 a.C. Los mensajeros transportaban cartas y paquetes entre el faraón, sus funcionarios y las distintas regiones del reino. La eficacia de este sistema postal se basaba en una red de estaciones de relevo donde los mensajeros podían descansar e intercambiar sus entregas con otros mensajeros. El desarrollo de este primitivo sistema postal demuestra la avanzada capacidad organizativa de los egipcios y su comprensión de la importancia de una comunicación fiable para mantener una sociedad vasta y compleja. Número 10. Los escasos egipcios que aprendían a leer y escribir ocupaban puestos respetados en la sociedad. En el antiguo Egipto, la alfabetización era una habilidad rara y muy valorada. Solo un pequeño porcentaje de la población, principalmente escribas varones de familias adineradas, aprendía a leer y escribir. Estos escribas ocupaban puestos respetados en la sociedad, como archiveros, administradores y funcionarios religiosos. Eran responsables de crear y mantener documentos importantes como contratos legales, textos médicos y registros históricos. La capacidad de leer y escribir jeroglíficos se consideraba un don del dios Thoth y una habilidad sagrada y poderosa. En el arte egipcio, a menudo se representaba a los escribas con una paleta y un pincel de caña, símbolos de su profesión. Número 9. A menudo se afeitaban la cabeza para evitar los piojos. Los antiguos egipcios, tanto hombres como mujeres, se afeitaban con frecuencia la cabeza para evitar las infestaciones de piojos. Dado el clima caluroso y polvoriento de Egipto, los piojos eran un problema común, y afeitarse la cabeza se consideraba una solución práctica. Los sacerdotes y sacerdotisas debían llevar la cabeza afeitada como símbolo de pureza y limpieza. Los egipcios ricos solían llevar pelucas sobre la cabeza afeitada
para proteger el cuero cabelludo del sol y mostrar su estatus social. Número 7. Utilizaban menta, tomillo y canela como dentífrico. Los antiguos egipcios eran conocidos por su atención a la higiene personal, incluido el cuidado dental. Crearon varias fórmulas de dentífrico utilizando ingredientes naturales como la menta, el tomillo y la canela. Estas hierbas se mezclaban con otros componentes como sal, iris seco, flores y piedra pómez para crear una pasta limpiadora. Las propiedades antibacterianas de la menta y el tomillo ayudaban a refrescar el aliento y reducir la caries, mientras que la suave abrasividad de la canela ayudaba a eliminar la placa. Número 6. Las pelucas indicaban el estatus social, y las personas adineradas las llevaban de forma más elaborada. En el antiguo Egipto, las pelucas no solo eran un elemento de moda, sino también un claro indicador de estatus social. Las personas adineradas, incluidos los miembros de la realeza y los funcionarios de alto rango, llevaban las pelucas más elaboradas y caras, a menudo adornadas con cuentas de oro y otros adornos. Estas pelucas se fabricaban con materiales de alta calidad, como pelo humano o lino fino, y se peinaban con intrincados diseños. En cambio, los egipcios de clase baja llevaban pelucas más sencillas hechas con materiales menos caros, como fibras vegetales o lana. La longitud, el estilo y los adornos de la peluca de una persona proporcionaban una señal visual inmediata de su posición en la jerarquía social. Número 5. Los antiguos egipcios adoraban a los gatos por su habilidad para cazar ratones y serpientes. Los gatos ocupaban un lugar especial en el corazón de los antiguos egipcios, no solo como queridas mascotas, sino también por su papel práctico en el control de plagas. Los ratones y las serpientes suponían una importante amenaza para el suministro de alimentos y la seguridad de los egipcios, y los gatos eran apreciados por su capacidad para mantener a raya a estas poblaciones. Los egipcios reconocían el valor de los gatos para proteger sus hogares y graneros de las alimañas, y como resultado, los gatos eran tratados con gran respeto e incluso venerados como animales sagrados asociados a la diosa Bastet. Este profundo aprecio por el significado práctico y espiritual de los gatos condujo a su domesticación generalizada y a su papel central en los hogares y la sociedad del antiguo Egipto. Número 4. Los faraones tenían monos, leones y gacelas como mascotas exóticas. En el antiguo Egipto, los faraones y otros miembros de la familia real solían tener animales exóticos como mascotas, símbolo de su poder y riqueza. Los monos, sobre todo los babuinos, eran compañeros populares, a veces adiestrados para ayudar en tareas como la recogida de fruta o la vigilancia de propiedades. Los leones también eran símbolos de la realeza y se creía que representaban la fuerza y la autoridad del faraón. Las gacelas, conocidas por su gracia y belleza, se mantenían en los jardines de los palacios y a veces se regalaban como obsequios diplomáticos a gobernantes extranjeros. Estas mascotas exóticas no solo servían como símbolos de estatus, sino que también reflejaban la fascinación de los egipcios por el mundo natural y su deseo de domesticar y controlar a los animales salvajes. Número 3. El faraón Pepi II despreciaba tanto a las moscas que mantenía cerca de él esclavos desnudos para que las alejaran de él. Según el historiador griego Heródoto, el faraón Pepi II de la Sexta dinastía tenía una aversión extrema a las moscas y para mantenerlas alejadas de su persona, ordenó a sus esclavos que se cubrieran de miel y se sentaran cerca de él, atrayendo a las moscas lejos del faraón. Esto pone de relieve hasta qué punto se creía que llegaban algunos faraones para garantizar su comodidad y el poder que ejercían sobre sus súbditos. Número 2. En contra de la creencia popular, muy pocos esclavos participaron en la construcción de las pirámides. La idea de que los esclavos construyeron las pirámides es un error común sobre el antiguo Egipto. Las pruebas arqueológicas recientes sugieren que la gran mayoría de los trabajadores que participaron en la construcción de las pirámides no eran esclavos, sino artesanos cualificados y obreros asalariados. Estos trabajadores, muchos de los cuales eran agricultores durante las inundaciones anuales del Nilo, estaban bien alimentados, se alojaban en aldeas provisionales cercanas y recibían ritos funerarios adecuados. Número 1. Los antiguos egipcios fueron de los primeros en desarrollar una fuerza policial a gran escala. Como uno de los primeros estados centralizados del mundo, el antiguo Egipto desarrolló un sofisticado sistema de aplicación de la ley
para mantener el orden y proteger los intereses del faraón y del Estado. Los egipcios contaban con una fuerza policial conocida como los Medjay, cuyo origen se remonta a un grupo de guerreros nubios, pero que más tarde evolucionó hasta convertirse en un cuerpo policial más amplio. Los Medjay se encargaban de patrullar las calles, vigilar los edificios y tumbas importantes y detener a los delincuentes. Gracias por vernos. Hasta la próxima.